También al doctor Palomino tampoco, no lo voy a dejar. Muy bien. Hay otra cosa también, todo lo que se le está diciendo acá es un tema bastante amplio, bastante fácil también, y todos tienen libros. Si usted agarra su rol, ahí está todito ahí. Todo, casi básicamente, es sacado, resumen de rol y otros libros, pero básicamente está ahí. Si usted tiene el rol, estudia el rol y tienen toda la literatura ya establecida ahí. Bien. Vamos a ver entonces, como le dije ahora, un tema bastante conocido, fácil, fácilmente entendible y que está en relación a que por todas las ustedes se dan cuenta por televisión, ¿no? A veces por los periódicos, ¿no? Ahorita nuestra querida presidenta está también haciendo un trato para ver qué cosa es lo que se va a hacer con las aguas marinas y que eso influye también indudablemente dentro de todos estos cambios climáticos y patológicos en conservación, por supuestamente, ¿no? del ecosistema, ¿no? en esa área. Vamos a tratar de hacerlo en forma rápida, sencilla, ¿no? para que puedan ustedes darle la mayor o mejor información acerca del tema de patología ambiental. Bien, cuando nosotros hablamos de patología ambiental, nos estamos refiriendo, pues, Bien, cuando hablamos nosotros de patología ambiental, nos estamos refiriendo entonces a una serie de trastornos de la salud relacionados con el medio ambiente. Esto puede ser un resultado que puede ser directo o indirecto, causado a exposiciones químicas o físicas presentes en el ambiente, en el lugar de trabajo o en el entorno personal, incluyendo esto la patología de origen nutricional también. Entonces, todos estos cambios están dentro. Comprende los procesos patológicos debido a cualquier factor patogénico que no sea genético. Entonces, todo lo que está relacionado en nuestro medio ambiente está en lo que se considera. ¿Cuál es el objetivo de la patología ambiental? El primer objetivo es identificar y controlar los efectos negativos del medio ambiente sobre la salud humana y además prevenir futuras enfermedades relacionadas con factores ambientales. ¿Esto qué incluye? Incluye factores nutricionales, incluye infecciones, incluye productos químicos, algunos tóxicos, otros fármacos, ¿no? Factores físicos y también factores psicosociales. Incluyendo esos psicosociales es la drogadicción. Bien, ¿qué cosa es? Cuando hablamos nosotros de patología ambiental, a veces nosotros hablamos ¿y por qué sucede y qué cosa se da y por qué se da esto? Esto no es nuevo, eso es antiquísimo, esto tiene su naturaleza o su origen desde que el hombre tuvo, ¿no? pisó la tierra o tuvo su origen, ¿no? Desde que el hombre tuvo su origen y comenzó a conocer todos los mecanismos que le daban bienestar a él y a su gente o a su tribu o a su pueblo, comenzaron a manifestarse ya una serie de ideas, una serie de descubrimientos y con eso también comenzó a manifestarse también algunos daños que afectaban al medio ambiente. Por supuesto que antes eran menores, la población era menor y que esto más antes era por los mismos cambios climáticos que había o mismos trastornos atmosféricos que había, que eso sí producían este tipo de alteraciones ambientales, más que no. En la actualidad no, todo ha cambiado, la población mundial, estamos sobre los 7.000, creo, 4.000 millones de personas y eso pues ha hecho que ya el hombre sea el primer instrumento, ¿no? generador de todas estas alteraciones que se están sufriendo en el medio ambiente. Y esto, por ejemplo, y todo esto pues van en contra mismo de la naturaleza. Y lo primero que tenemos es la destrucción sistematizada de los recursos naturales, la deforestación, ¿no? Ese es uno de los primeros cuadros que hay y que ocurre en esto de la naturaleza. El hombre, generalmente por hallar el mejor medio de sustento de vida, bueno, entonces comienza a ver
a destruir toda esa población de árboles que hay en nuestras, por ejemplo, montañas, ¿no? En nuestra selva peruana, donde casi el 20% del oxígeno que se realiza, ¿no? En toda esa área a nivel mundial. Entonces, y sin embargo, ahí el hombre comienza a destruir toda esa población y todos esos terrenos que hay, ¿no? Con todos esos árboles para traficar de repente, tráfico de madera, o de repente hacer un áreas, ¿no? Para viviendas u otras cosas, ¿no? Pero esto lo único que hace es dañar a todo el medio ambiente y que habitan en esa zona, ¿no? Entonces, la deforestación que se va a dar, entonces produce no tan solo una pérdida de estos árboles porque no hay una medida adecuada de reponer esa cantidad de árboles que se ha sido destruido, sino también viene el suelo, también una destrucción del suelo, y todo eso va a generar una serie de alteraciones, ¿no? Que no tan solo queda una contaminación a nivel de la tierra, sino también en el agua. Los fenómenos físicos que convierten el medio ambiente en un medio peligroso. Esto también tenemos cambio climático, por ejemplo, que se van a dar acá. La proliferación de productos químicos industriales, desechos radiactivos y farmacológicos, ¿no? Ejemplo, la contaminación del plástico, que también ya lo vamos a ver, y la extinción de las especies, ¿no? Todo eso trae consigo, esa deforestación, todo eso trae simplemente una extinción de todas estas especies y la disminución de la capa de ozono. Causante de esta disminución es el hombre. Muy bien, rol del Estado. Bueno, entonces aquí tenemos, en realidad, ahora actualmente, el Estado ya no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces ya se han creado comités internacionales en protección del medio ambiente, ¿no? En protección de los cambios climáticos. Actualmente se está generando juntas, ¿no? A nivel internacional para tratar de ver y de tal manera que estas reuniones, ¿no? que se están dando, ver todos estos problemas relacionados al medio ambiente, ¿no? El medio ambiente a nivel internacional y el medio ambiente también a nivel poblacional, a nivel nacional. Cuando nosotros hablamos de esto, en nuestro medio, por ejemplo, tenemos el problema poblacional. Lima tiene ya, ¿cuánto están? Como 34 millones de personas habitando en todo el país. Pero ¿dónde se concentra la mayor cantidad? La mayor cantidad la tenemos acá en Lima, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos más o menos aproximadamente el 30% de toda la población que hay a nivel nacional. Entonces, lo tenemos acá localizados en la ciudad de Lima. Y todo eso es la migración que hay, ¿no? Hacia las grandes ciudades o los grandes departamentos. Eso no es único acá en la ciudad de Lima, no es en las ciudades departamentales, sino también es en otros países. Ustedes ven, por ejemplo, ahorita, qué cosa es lo que está sucediendo en Estados Unidos, México, cómo están saliendo, ¿no? Hacen colas y colas y colas, y todos los días a través de la frontera, ¿no? Son migrantes que pasan en busca de un bienestar. Esa búsqueda de bienestar que se hace al pasar a otros países, ¿no? De primer mundista, también sucede acá, porque nuestras poblaciones que están en nuestra serranía o lejano de nuestras costas, entonces sufren también las inclemencias igual que nosotros de repente, de alguna u otra manera las sufrimos y queremos buscar otro ambiente, ¿no? donde podamos desarrollarnos mejor. Entonces, ese es un problema poblacional. El problema poblacional, pues, viene entonces acá, crece esto y trae una serie de problemas. Y serie de problemas, por ejemplo, el problema de la riqueza, por ejemplo, ¿no? La falta de políticas racionales en el consumo de energía y la falta de servicio mínimo a la población marginal de las grandes ciudades. Eso es lo que trae consigo esta migración. La migración es dónde van a vivir. Entonces, la gran mayoría de esto se asocia pues a esos grupos traficantes de terrenos y comienzan la invasión de terrenos. Ponen arman cada uno sus casas a como puedan y entonces ya tienen algo. Pero ese algo significa que solamente van a tener un lote de terreno y que luego no tienen el mínimo servicio adecuado. Llámese luz, llámese aguas y desagüe, etc. No tienen esas cosas. Entonces ahí viene un problema y eso va a generar pues una serie de alteraciones.
todo ese ambiente nuevo que se está creando, crea en las personas pues un medio también poco saludable para ellos. Entonces, a veces ahí comienzan, pues no hay agua. ¿Cuándo se van a bañar esos niños que están jugando ahí? Una vez a la semana, o cuando llegan ahí el tanque de agua, que pueden llenarlo, pues a veces un bidón o 2 bidones de determinada cantidad de litros, y eso lo guardan, pues ellos, ¿no? Porque tiene que durar una semana, 15 días, o saber cuánta la capacidad que ellos puedan tener para costearse, ¿no? Este consumo de líquido elemento. Entonces ahí se ve, entonces comienzan a aparecer muchas enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, que son los primeros que van a ser. Entonces, y también otra cosa que vienen los problemas de la riqueza, también vienen con esta gente. Entonces, igualito, cuando va un peruano a Estados Unidos o a otra parte, ¿sabes inglés o no sabes inglés? No, no sé. Entonces vas a lavar baño, o vas a limpiar piso, o vas a atender casa. ¿Cuánto va a pagar la hora? Bueno, la hora te pago $8 la hora, ¿no? Entonces, es igual acá. La gente que viene, entonces, trata de buscar trabajo. ¿Y dónde va a buscar trabajo? Donde sea y como sea, ¿no? ¿Y esto dónde se dirige? Generalmente ahora tenemos, hay un gran polo comercial, por ejemplo la marca, donde entra en forma masiva a trabajar, ¿no? En las textilerías. Pero ¿cuánto ganan diario? ¿Cuánto ganan semanal? ¿Y cuánto ganan mensual? Y las horas de trabajo que se les exigen. Entonces aquí, mientras los dueños van a hacer dinero, bueno, ese dinero va a ir para ellos, pero no va a ir para los trabajadores. Y esto se refleja no tan solo en ese nivel, sino también se puede ir reflejando a otros niveles, a niveles profesionales también. Entonces, a nivel profesional, muchas veces, aquí de cuántos profesionales que estudian o cuántos profesionales que terminan de inmediato trabajan, a veces hay que pasar años, ¿no? O meses, ¿no? Tratando de buscar un trabajo, y no un trabajo al nivel que uno quiere. ¿Por qué? Porque lo que le ofrecen a ustedes, bueno, pues es lo mínimo, lo mínimo. Ustedes ven ahorita, por ejemplo, todo el mundo ahora, el boom de la gastronomía. Todo el mundo quiere estudiar gastronomía. Algunos se van a algunas universidades, pero gran cantidad se van a institutos. A veces muchachos que trabajan en el instituto cocinan muy bien, mucho mejor a veces que los que están en universidades. Pero, ¿cuánto pagan? ¿Quién cree que son los dueños de los grandes restaurantes? A veces son gente que no sabe ni cocinar, gente que no sabe nada, solamente que son inversores, invierten dinero, son inversores, invierten dinero en un restaurante o otro restaurante, o 2 o 3 restaurantes, y para eso contratan un chef de renombre y ellos ya contratan al resto, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, ¿cuánto pagan? A ver, fíjense, ¿cuánto gana uno? Entonces, a eso me refiero, entonces, que no hay acá el problema de la riqueza, no hay una buena distribución o no hay una distribución equitativa, ¿no? A veces yo digo, yo sé cuánto valgo, pero ¿quién me paga? ¿No? Entonces, aquí por eso es el rol del Estado es muy importante, ¿no? Y eso trae consigo una serie. Nosotros los profesionales, ustedes van a ser médicos, se van a encontrar de repente con una realidad que lo que le va a pagar un hospital u otro hospital no le va a alcanzar para subsistir como un médico que sea vivir. ¿Qué es lo que buscan entonces? ¿O qué es lo que tratan de allá? O lo que van a hacer ustedes, en realidad, cuando terminen acá, trabajar en un centro hospitalario, de repente, después trabajar en una clínica o trabajar en otra clínica. Me pagan aquí, allá y más allá. Y con todo eso, yo puedo resolver un poco mi problema económico. ¿Y por qué? Porque no estamos reconocidos, ¿no? Como debe ser, como profesional capacitado para desempeñar un acto. Entonces, ahí están por ejemplo los problemas de la riqueza que se van a dar. Muy bien. Otros ambientes también tenemos ambientes físico-químicos, ambientes biológicos y ambientes psicosociales que también van a estar de todos estos factores. Componentes también de estos físico-químicos tenemos el aire, el agua, el suelo, el clima, los niveles de ruido, ¿no? Los niveles de relación. Todas estas son patologías que se van a dar, ¿no? Dentro del punto físico-químico. El aire, la contaminación, por ejemplo, en América, a veces hay una contaminación externa y otra contaminación externa en lo que tenemos ahí, como cuando este es el aire. La contaminación interna es el nuevo, el medio ambiente donde nosotros nos desempeñamos, donde desempeñan nuestras labores, donde vivimos nosotros, ¿no?
nuestro hogar, cómo está constituido nuestro hogar. De repente un hogar está constituido, y si nosotros fumamos ahí, a pesar de que ahora ya no se utiliza el querosene o no se utiliza otro producto, pero sí el gas y los gases también es un factor condicionante para el medio ambiente, pero lo más característico en un factor de una contaminación interna en la casa, ¿qué cosa es? Es el tabaco. A veces uno, papá, no se va al balcón, pero sí, pero todo el mundo lo llena y entonces eso afecta. Lo medio ambiente en el trabajo también, ¿no? Acá nosotros tenemos nuestros ambientes laborales, un ambiente de estudio, y usted tiene que estar bien ventilado, ¿no? Como para poder realizar eliminar todo esto. Entonces los locales cerrados, vivienda, trabajo, las oficinas, todos están contaminados, o todos hay cierto tipo de agentes que puedan contribuir a eso. Dentro de la contaminación externa, bueno, tenemos el aire, también la contaminación externa en el aire, también está contaminada el aire. ¿Qué es lo que tenemos en el aire? Tenemos la reducción de la capa de ozono. El ozono no viene a ser sino ahí que se pone una interacción que producen los rayos ultravioleta con el oxígeno. Y esa interacción que se ha dado entre los rayos ultravioleta y el oxígeno se provoca o se produce la capa de ozono. Y esta capa de ozono está localizada de 16 a los 46 kilómetros de altura en la estratosfera, ¿no? Y eso, que es lo cual la función del ozono, permitir que todos los rayos ultravioleta que vienen del sol, paralizarlo en esa capa de ozono. Pero esa capa de ozono está siendo afectada, y afectada gravemente por todos nosotros, afectada por una serie de productos químicos, por una serie de gases, por una serie de componentes, y uno de ellos, por ejemplo, es el clorofluorocarbonado, ¿no? El clorofluorocarbonado, esos aerosoles que se utilizan ahí, todos esos gases, son eliminados al medio ambiente. Eso comienza a subir, contaminación con los monóxido de carbono, contaminación con todo lo que se utiliza acerca de los elementos fósiles, ¿no? Entonces, el petróleo, el petróleo, todo eso se comienza a subir y comienza a formar una capa bastante gruesa en la parte ya muy superior, muy arriba. Entonces, ¿eso qué va a permitir? Esa capa. Eso comienza a permitir el efecto invernadero. Entonces comienza acá, de repente, ¿qué cosa contribuye a este efecto invernadero? El monóxido de carbono, el metano, el dióxido de nitrógeno. Todos esos son gases y elementos que también van a formar toda una capa de suspensión en el medio ambiente. ¿Y qué cosa es? Cuando pasan los rayos ultravioletas, entonces cuando pasan los rayos del sol y llegan a la Tierra, esto llega al piso del club, rebota. Y al rebotar tienen que irse al exterior, tienen que irse al espacio nuevamente. Pero ¿qué sucede? Sucede que a cierta altura hay una capa, ¿no?, que ha formado todos estos componentes de metano, monóxido de carbono, etc. Todo eso se ha formado ahí y no permite la salida de esa radiación. ¿Qué es lo que pasa con eso? Trae consigo el efecto invernadero, un calentamiento global. Se dice que en el año 1968, ¿no?, la temperatura global de la Tierra había subido a 0.6 grados centígrados. En el año 95, 98, creo que ha subido a 1.1 grados centígrados. Entonces, se espera que eso baje. A raíz de eso, de ese calentamiento global que ha habido de a 1.06 grados centígrados, entonces eso ha hecho que toda la población, entonces todo a nivel mundial, ¿no?, todos los gobiernos pongan mayor énfasis en reducir o tratar de reducir este calentamiento global, revertirlo, en otras palabras, ¿no?, revertir esto. ¿Que se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, ¿no? Pero ya queda pues también la metodología, los usos de todos estos componentes, los usos de... Por eso están saliendo ahora los carros eléctricos, tratar de dejar el gas, tratar de dejar el petróleo, tratar de dejar la gasolina, el petróleo y todos sus derivados, ¿no? Entonces tratar de dejar uso, tratar de no utilizar todos esos aerosoles que se utilizan en diferentes medios, tanto laborales, ¿no?, industriales, como también en el hogar. Y eso podría hacer que esto mejore esta situación. Por otro lado, también tenemos el agua.
se dice que hay más de 70.000 elementos o productos que contaminan el agua, ¿no? Entonces, y dentro de la contaminación del agua, tenemos una serie de productos como son los metales pesados, plaguicidas, hidrocarburos aromáticos, principios, etc. Una serie de componentes que van a producirse una contaminación del agua. Acá nomás, por ejemplo, la contaminación del agua. Nosotros, o los que viven en la ribera, ustedes en la ribera del río Río, ¿qué es lo que hacen con la basura? ¿Dónde la eliminan? Al río Río. Y así, donde hay río en las ciudades o en provincias igualito, ahí se elimina. ¿Y dónde va esa agua? Va al mar. Con todo lo que nosotros eliminamos, eso va al mar, ¿no? Otra cosa también, por ejemplo, no tan solo eso, sino las aguas hervidas. Las aguas hervidas, ¿dónde se eliminan? El 80% va al mar. Entonces, ahí hace que el mar sea el más grande, el centro del agua en el mar está bastante contaminado, y no tan solo por eso, sino también por los barcos, ¿no? Por el tráfico marítimo que hay. El tráfico marítimo comienza a desechar, grandes industrias, grandes países comienzan a desechar miles de toneladas de residuos químicos y plásticos en las aguas en alta mar. Esto ha hecho que toda esa diversidad o esa biodiversidad, ¿no?, existente en el mar estén afectadas. Ahora, estaba leyendo hace poco que hay que tener cuidado con comer atún, por ejemplo, ¿no? Hay que tener cuidado con comer, un pescadito que carne media rosadita, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque todos esos peces grandes de mar adentro, entonces dicen que están contaminados, están con tóxicos y también con los microplásticos. ¿Y por qué? Porque eso es lo que se deriva, lo que se elimina en el mar. Entonces hay que tener cuidado con eso ahora. Y no tan solo eso, sino el agua, pues aquí la contaminación del agua no va solamente por el mar, sino también tenemos también la contaminación que nosotros hacemos acá, ¿no? Vamos a ver, el Perú es un país minero, pero la mina, gran parte donde hay estos centros mineros se oponen a que haya una minería legal, ¿no? Se oponen, hacen paro, huelga, queman, explotan, todo eso para que no haya una empresa, ¿no?, para que pueda sacar todos esos residuos. Les piden 1001 requisitos, pero sin embargo, al costado de eso están los mineros ilegales. Esos mineros ilegales son los mayores contaminantes, ¿no?, que hay y que producen una serie de contaminación con los ríos, ¿no? Entonces también es otra situación y es bastante grave y bastante conocido eso. Acá hay en muchos departamentos, ¿no?, donde existe la minería como primer productor, ¿no?, de dinero para esa zona o esa región. Entonces son los mineros ilegales, son los que van a primar ahí, ¿no? Y no son los mineros legales o las grandes empresas mineras que no la dejan trabajar como debe de ser. Y esos son los que van a producir una serie de cosas. Ahorita creo que han decomisado, ¿no?, como kilos de oro. ¿Y de dónde viene eso? ¿Eso qué utilizan para separar el oro? El mercurio. ¿Y el mercurio dónde lo eliminan? Al río. Y el río se vuelve, entonces. Y una de los factores importantes también de los peces que nosotros consumimos y que viven en criaderos es el mercurio. Que hay algunos peces que los cultivan allí o los crían en granjas, en peceras, en los ríos. Entonces esa agua puede muchas veces estar contaminada, ¿no? Contaminación biológica, tenemos enfermedades de origen hídrico que se ubican dentro de los 5 lugares de la muerte en los países desarrollados. Entonces el agua también es un gran problema que tenemos ahí. El suelo, la contaminación de origen es la erosión. Esta erosión se origina por la deforestación. Hay una serie de irregularidades ahí. Entonces esto de ahí es un daño también que se va a producir. Entonces tenemos ahí que se asocia no tan solo a eso, sino también con la agricultura intensiva que puede haber. Entonces, y eso hace el uso de una serie de productos químicos
para poder mejorar el sembrío, ¿no? Sin embargo, por otro lado, se contamina todo lo que es el suelo. Los contaminantes de origen químico en el suelo también son contaminantes no degradables, como metales plaguicidas, residuos sólidos de origen industrial y domiciliario. Entonces, vamos a tener una serie de alteraciones que van a dar. Por otra parte, el clima, algunas veces nosotros vemos que los desastres naturales que se van a dar. Aquí estamos acostumbrados ya a los aludes que se puedan generar en algunas ciudades, en otros países hemos visto que un alud casi ha desaparecido a toda una ciudad. Acá también, entonces pasa lo mismo, en los meses de febrero, marzo, le llevamos acá estos aludes los huaicos, ¿no? Ya sabemos dónde están, sabemos por dónde se va a generar esta cosa, pero ¿qué hace el gobierno para prevenir? Muy poco o casi nada, ¿no? ¿Y eso qué es lo que ocasiona? Ocasiona desastres naturales, sequías recurrentes, inundaciones. Estas inundaciones afectan a la ecología y biología de los vectores. ¿Y qué hace con esto? Entonces hay un aumento de riesgo en las enfermedades vectoriales como son el dengue, la fiebre amarilla, ¿no? Porque son unas aguas estancadas que van a crear, que se van a producir durante estos aludes, y entonces eso es lo que va a provocar esta aparición de repente de todos estos vectores que van a ser causa de una serie de enfermedades. El ruido también fue en 1972 en la cual la Organización Mundial de la Salud declaró, ¿no?, como el ruido como también una patología ambiental, ¿no? Entonces ahí fue declarado. Ese ruido a veces un poco difícil de manejar, es vocal, y entonces a veces la medida también es difícil. La afectación de esto es grupal más que todo, ¿no? Y no es general, no es como otro tipo de patología. Sin embargo, se le considera el ruido como un sonido indeseable que viaja en forma de ondas, ¿no?, en medio ambiente, ¿no? Esto cuando hace algo el ruido, esto comienza a viajar en forma de onda. Y esta onda donde llega al tímpano. El tímpano, ¿qué es lo que hace? Ahí comienza en los tres huesitos del oído y comienza a la cóclea. Todo esto se transmite, estas ondas se transmiten a la cóclea. Ahí en la cóclea tenemos, ¿qué cosa? Las células ciliadas. Estas células ciliadas envían todo este mensaje mediante las ondas al cerebro, y el cerebro las analiza. Y el cerebro dice, bueno, si es ruido o es un sonido agradable. ¿Y esto de acuerdo a qué? De acuerdo a los decibeles. Entonces, de acuerdo a los decibeles, entonces se van a medir esto. Un decibel bajo, bueno, es un ruido de repente agradable, o muy bajo, de repente podemos alcanzar. Un alto por encima de 60 grados, entonces ya es un ruido. Y a veces más de 100 decibeles, bueno, ya es intolerable eso también, ¿no? Entonces, la OMS entonces considera que superior a los 65 decibeles ya es una alteración. Sin embargo, en una biblioteca usted puede estar de 10 a 30 decibeles, es tranquilo, pueden estudiar. Nadie conversa, nadie habla, todos están callando, ¿no? La unidad medida de sonido es en decibeles. Entonces, si aquí tenemos algunos decibeles que se pueden dar también con el claxon o con el tráfico a veces. Hoy día me acerqué ahorita, que estaba esperando y acercarse ahí al costado, al balcón, ahí, entonces ese es un ruido también que produce, ¿no? Si nosotros acá estamos calladitos, bueno, de repente por la luna, que apaga todo ese ruido que hay al costado de la carretera. ¿Qué efectos producen? O sea, a partir de los 75 decibeles, esto ya puede causar efectos. ¿Qué efecto? Efecto de los acúfenos. Entonces, de repente una disminución de la capacidad auditiva o pérdida auditiva cuando uno lo tiene por larga data, ¿no? Entonces, a veces, por eso, no es muy bueno utilizar pues esas cosas de audífono, ¿no? No es muy bueno porque eso, a la larga data, el uso prolongado de eso puede provocar pues una disminución de la audición. Sin embargo, ¿qué otro efecto psicológico pueden producir? Este ruido puede producir insomnio, puede producir fatiga, estrés, depresión y ansiedad, irritabilidad, agresividad, histeria, neurosis y también un aislamiento social.
todos estos cambios patológicos que se pueden dar por esas factores. Bien, factores biológicos tenemos también bacterias, virus, hongos, parásitos, flora, fauna, también pueden producir todos estos tipos de cambios o patología dentro del organismo. El medio ambiente, el medio ambiente psicosocial, es igual también, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, ustedes están en un medio ambiente estudiantil, todos tienen que ser pues armoniosos como para que se puedan desempeñar e inclusive puedan estudiar en forma adecuada, ¿no? Pero cuando ustedes tienen a veces un medio ambiente no adecuado, un medio ambiente hostil, entonces alguien entonces no va a estudiar bien, ¿no? O al que es de repente por ahí fastidiado, o el otro que fastidia, a lo mejor ninguno va a estudiar bien. El medio ambiente tiene que estar de acuerdo y en armonía, y eso se ve en el trabajo. En la vivienda también, ¿no? En la vivienda a veces, por eso, a veces se dice el casajo casaquiere, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, algunas veces se ve, caramba, que en una casa viven 2 o 3 familias. ¿Cómo será eso, vivir así? No lo sé, no tengo experiencia en eso, pero es un poco incómodo, ¿no? Porque la privacidad de las personas y la comunicación de las personas con que uno vive tiene que ser bastante clara, amplia, ¿no? Pero cuando hay otras familias o otros amigos, entonces ya todo tiende a cambiar. El transporte inclusive también, ¿no? El transporte, ustedes ven ahora cómo es que se vive el medio ambiente, un estrés. Hay que salir a las 6 de la mañana para llegar acá, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana a clases, de repente, dependiendo de la distancia donde uno se encuentre, dependiendo de la cantidad de buses que puedan haber libres, ¿no? para poder transportarse, o también dependiendo de que no haya paro, ¿no? de estos buses, ¿no? La familia igual, la comunidad, inclusive la comunidad, imaginen cómo es que a veces uno vive en un edificio, vive en un centro comunitario, ¿no? O vive en un condominio. Entonces la vivencia tiene que ser armónica también. Aunque nunca esto se da, siempre hay personas y personas, ¿no? Entonces hay que saber convivir también con ellos y en lo posible, bueno, cada uno hace su vida, como decimos nosotros. Y aquí tenemos el estrés. Todo esto conlleva un estrés y en este crecimiento humano en el cual nosotros estamos subsistiendo ahorita también eso nos lleva a un estrés. El transporte y el trabajo y los estudios que a ustedes se le acumulan, muchas veces en no poder estudiar en forma adecuada porque se le acumula un examen, otro examen, es un estrés también. Entonces todo eso está dentro del ambiente psicosocial. En nuestra casa, una pequeña relación del producto que nosotros tenemos. En nuestra casa, a veces en el campo o a veces en la ciudad tenemos fármacos, estimulantes, hormonas, etc. Tenemos una serie de cosas. Los que viven en el campo, a veces los que viven en el campo, los que tienen huerta, e inclusive los que tienen casa de campo, a veces se utiliza para la señora se le ocurre comprar algunos tipos de materiales, ¿no? Para poder pesticidas o para poder un fertilizante para los jardines. Entonces esto también lo tenemos ahí. En la casa, los jabones, la lejía, los fármacos, la pintura, también tenemos. Y el aire, humo, el tabaco, el asbesto, los alimentos también tenemos. Entonces una pequeña relación de todos los componentes, ¿no? De todos los componentes, tanto en alimentos, tanto en productos químicos, en productos también farmacéuticos, que todo eso entra a tallar dentro de todos estos agentes patogénicos que puedan producir algún tipo de lesión, ¿no? Ya sea en la familia o también en la comunidad, ¿no? La neumoconiosis es un tema que ustedes van a desarrollar, ¿no? Entonces eso no lo voy a desarrollar, solamente para decirles que es la patología por inhalación del polvo, no es patología pulmonar. La enfermedad está en función de la cantidad de polvo, propiedad del polvo, el tamaño de la partícula, el tiempo de exposición, susceptibilidad individual, solubilidad, citotoxicidad de la partícula. Por supuestamente que esto, yo considero que lo más importante está en la susceptibilidad individual, ¿no? Entonces ahí, bien, todos no somos
podemos trabajar todo en una industria donde se utilice mucho sílice, por ejemplo, pero a todos, de repente algunos o dos o tres o gran parte no le da la enfermedad. Tienen de repente toda esa contaminación con ese producto, pero no le da. Entonces, todo depende muchas veces de la susceptibilidad de la persona, y en todo depende de la susceptibilidad de la persona. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, también una relación de lo que ustedes ya van a hacer: la neumoconiosis por el carbón, la siderosis del hierro, la silicosis por el sílice, la abestosis por el asbesto, talcosis por el talco, beriliosis por el berilio. Entonces, todas estas son neumoconiosis. Cada uno, supongo que ustedes la van a desarrollar su parte de patología, ¿no? Alteraciones clínicas, patológicas, y cómo es que se ve microscópicamente esta patología, y radiológicamente, que es importante también la identificación radiológica, ¿no?, de todas estas lesiones por neumoconiosis. Agentes químicos, tenemos agentes terapéuticos, ¿no?, las reacciones adversas a medicamentos, ¿no?, esos muchas veces de los productos farmacológicos que utilizamos, o que el médico o que ustedes van a recetar. Ustedes no saben si le va a caer bien o mal a una persona, y algunas de ellas pueden presentar ciertas reacciones adversas. Y agentes no terapéuticos, que son los agentes tóxicos. Ahí ya comenzamos a hablar, entonces de repente podría ser el alcohol, o podría ser otras sustancias tóxicas, o sustancias también que están lindas ya en la drogadicción. Lesiones por fármaco terapéutico se refiere a los efectos no deseados de los fármacos que se administran en el contexto terapéutico convencional, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces uno va y no sabemos si el paciente es o no es, ¿no?, alérgico a cierta medicina. Son frecuentes en la práctica médica, y las reacciones farmacológicas debido a la acción directa del fármaco o a la hipersensibilidad con base inmunológica. Afecta casi al 10% de pacientes hospitalizados. También tenemos reacciones adversas, ¿no?, en fármacos de uso habitual, ¿no? Eso también es conocido por todos. Esto no es una cosa que sea pues rara, ¿no? No siempre lo vamos a ver. A veces, por eso es que ustedes van a ser muchas veces cirujanos o médicos, y siempre van a preguntar a su paciente si tiene alergia a cierto tipo de medicamento, y ya le van a decir que sí o le van a decir que no. Y si no, a veces hay también productos, ¿no?, que la ponen alguna serie de vacunas, tratando muchas veces de buscar este tipo de alergia. Bien, la toxicidad está en relación a ¿qué? A la dosis, a la necesidad de conversión metabólica, al lugar de absorción, acumulación y expresión, variación individual y la transmisión inintencionada de la infección. Entonces, en todo esto vemos nosotros ahí cómo es que se van a relacionar estos tipos de agentes. Ahora, la dosis no interesa. Puede ser de repente una pastilla, o puede ser, muchas veces en la primera dosificación no pasa nada, porque ahí generan los antígenos, generan anticuerpos, y en la segunda toma es donde muchas veces se ven las reacciones ya, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? Bien. A veces, muchas veces pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, se ingieren, se inyectan o se absorben a través de la piel. Se introducen en el organismo durante el tratamiento de manera accidental o intencionada. Entonces, ahí vamos a ver, algunos puede ser que lo hagan de buena fe, y otros, muy pocos, pueden ser que lo hagan con otra intención, ¿no? El 90% es de manera inintencionada, ¿no? O sea, el 90% que uno va, le coloca o le aplica el fármaco, ¿no?, pero uno no tiene ninguna intención. Nuestra intención simplemente es curativa, es sanativa. El 10% es con la intención de intoxicar a la víctima. Ahí es donde se aloca ya, o ya se al menos un grupo de pacientes que utilizan este tipo de droga, ya lo utilizan con otros fines, ¿no? A veces, muchas veces ustedes ya lo conocen, muchas veces mejor que yo creo, ¿no?, en las cuales ustedes ven por los periódicos en cierto tipo de personas, generalmente son los hombres, ¿no?, en la cual han sido drogados, ¿no?, han sido dormitados, y lo encuentran a veces en la calle, en el parque o en algún dormitorio de algún hotel, ¿no? Entonces, entre el 73% es por ingesta oral,
y el 61% se presentó en niños. Entonces la gran cantidad de estos 61% fueron niños menores de edad. Eso tiene una repercusión y simplemente nos hace ver que la gran cantidad de estos cuadros nocivos tóxicos, ¿no?, o cuadros de lesiones por fármaco terapéutico son producidos en niños. ¿Y por qué? ¿Y quién tiene la culpa ahí? La culpa la tenemos nosotros, los papás, ¿no? En la cual no podemos dejar nada al alcance de los niños. Ellos no saben ni desconocen. Las pastillas ahora vienen con sabor a fresa, sabor a caramelo. Entonces ellos comienzan y la lamen, les gusta y se traen las pastillas, y que es lo que ocasiona bien los problemas posteriores. El 2% de todo esto, el 2% solamente presenta reacciones adversas. Entonces, de todo esto, solamente el 2% vamos a ver que hay estas reacciones adversas. Y dentro de estas reacciones adversas que nosotros tenemos la displasia sanguínea, algunas veces que pueden producir, por ejemplo, la granulocitopenia, pancitopenia o anemia plástica, que son los antineoplásicos, el cloranfenicol, muy conocido, el cloranfenicol, que se utilizaba, como se utiliza ahora la sulfa, se utilizaba a veces para dolores dérmicos o infecciones dérmicas, para las diarreas, para la garganta, todo es sulfa. Antes era así también con el cloranfenicol, hasta que después comenzó a presentarse cloranfenicol cuadro de anemia plástica, ¿no? Entonces eso se limitó y solamente se dio su uso indicativos para determinadas enfermedades infecciosas. Anemia hemolítica, ¿no?, como la trombocitopenia, esto va relacionado con la metildopa, la quinidina o la penicilina. Reacciones cutáneas, las urticarias, la medicación puede ser múltiple, ¿no? O sea, puede ser múltiples estas reacciones. Pulmonares, el asma ocasionado por los salicitratos, fibrosis intersticial por los bisulfano o los granitofurantoína, que pueden provocar también este tipo de lesión. Y tenemos así una relación extensa de cada una de las reacciones de medicamentos que pueden producir a determinado órgano, ya sea cardíaco, renales, hepático, sistémico, etc. Son todas una serie que van a producir siempre cada una de las drogas. Tienen ustedes ahí una gran relación, ¿no?, en la cual pueden la ingesta o la administración de estos pueden causar ciertas reacciones adversas. No a todos, pero sí algunos le pueden dar esto, ¿no? También y la más grave es la anafilaxia, ¿no? Entonces la anafilaxia, el shock anafiláctico, ¿no?, que eso a veces si uno no tiene la capacidad de reacción inmediata, entonces muchas veces estos pacientes fallecen o mueren, ¿no? Entonces hay que ver. Y también quedan los anticonceptivos orales, que también están considerados también dentro de estos fármacos con reacciones adversas. ¿Por qué? Porque pueden generar determinado tipo de patología. Dentro de esto tenemos lo más utilizado que nosotros tenemos, ¿qué cosa es? El paracetamol, que es un analgésico antipirético y que cuya dosis de 0,5 gramos vienen ahí, ¿no? La pastilla vienen, ahora ya vienen los paracetamoles, también con el ácido acetilsalicílico, también en menor grado. La dosis tóxica es de 15 a 20 gramos y esto en la fase aguda puede producir insuficiencia hepática con necrosis centrolobular, ¿no? Entonces es una intoxicación aguda que puede producir esto. El ácido acetilsalicílico también en ingesta menor a 325 gramos en niños, ¿no?, y una dosis de 2 a 4 gramos. Mayor de 10 a 30 gramos, ya entonces esta ya puede ser una dosis bastante letal, ¿no? Ahora, el ácido acetilsalicílico en niños generalmente es por accidente, que lo puede tomar. Sin embargo, en adultos ya es por otra, el ingesta ya supone, porque ningún adulto va a ser como, va a tener ideas siquiera sana, ¿no?, que tomarse 10, 15 o 20 pastillas. Eso ya es con intento suicidio que se va a utilizar este ácido acetilsalicílico. En adultos te va a producir alcalosis respiratoria, seguida de una acidosis metabólica, como consecuencia de la estimulación del bulbo raquídeo. A menudo es mortal antes de que aparezcan lesiones anatómicas, ¿no? Entonces, eso sí, en adultos sí, ya estos son, la ingesta es ya solamente con criterios que van a tener estos pacientes, ¿no?, que quieren suicidar. El salicilismo crónico, ahí tenemos con la toxicidad crónica, puede aparecer una tendencia hemorrágica, ¿no?, porque
porque el ácido acetilsalicílico bloquea la producción de tromboxano A2 y que puede aparecer hemorragia, petequia en la piel y en los órganos internos. Eso es lo que puede provocar este tipo de lesiones. Alteración del sistema nervioso central que puede progresar a convulsiones y coma también puede llegar a este tipo de lesiones. Otro, que tenemos metales contaminantes también. Dentro de los metales contaminantes, el más común que tenemos nosotros es el plomo. El plomo se absorbe por el intestino y la vía respiratoria. Se distribuye en el organismo el 80-85% y que esto se va a depositar en huesos y dientes en desarrollo. En un 5-10% se deposita en la sangre y el resto se distribuye por todo el tejido blando. Cuando hablamos nosotros de fuentes ambientales, cuando hablamos de dónde puede contaminarse, de dónde podemos adquirir esta enfermedad, tenemos en la atmósfera, en el suelo, en el agua, en los alimentos. Se encuentra distribuido en todas partes, ¿no? Entonces, y esto muchas veces las intoxicaciones, vamos a ver eso en los niños, a veces una serie de productos, ¿no?, que tienen esa pintura con plomo, y dentro de los juguetes con pintura con plomo. La pintura de la casa, a veces hay algunos niñitos que comienzan a rapar la pared, esa pared, esa escamita de pintura, se pueden meter a la boca y entonces eso puede provocar también. En adultos, algunos que trabajan de repente en algunas empresas de pintura, de batería, de soldadura, o también en las gasolineras también, ¿no? Entonces, todos esos componentes que tienen plomo y que pueden llegar a este tipo de lesiones o infecciones por cambio. El plomo en sí compite con el calcio y se deposita en el hueso. Interfiere en la transmisión nerviosa y el desarrollo del encéfalo neurolactante. Y esto va a producir una ataxia, convulsiones y coma. La encefalopatía por plomo, ¿no?, es lo que va a producir en el niño. En el adulto produce la neuropatía periférica generalmente. Altera las enzimas de la membrana, impidiendo la acción de la bomba sobre potasio, con acortamiento de vida de los eritrocitos. También interfiere en la biosíntesis normal del núcleo E, formándose una protoporfirina C como consecuencia de una anemia microcítica e hipocrónica. O sea, va a producir cierto tipo de lesiones esta patología. Muy bien, el diagnóstico requiere un conocimiento permanente de su prevalencia, sospechándose de alteraciones neurológicas en niños o anemia inexplicable con punteados basofílicos en los eritrocitos. Entonces, aquí hay una serie de alteraciones clínicas o de laboratorio que tienen que hacerle. Si los padres piensan denunciar a alguna empresa, de repente estamos al costado viviendo de una empresa de pintura donde se utiliza gran cantidad de plomo, entonces podemos hacer este tipo de estudios. La concentración plasmática de plomo y de protoporfirina libre es de menos de 50 microgramos por decilitro o una protoporfirina zinc para su diagnóstico definitivo. Nosotros hacemos una protoporfirina zinc y antes era muy difícil hacer, no se sabía dónde hacerlo. A veces teníamos que ir a la Universidad de San Marcos, ¿no?, para que ahí era uno de los centros donde se hacía eso. Ahora no, ahora ya es posible, en laboratorios grandes que hay y reconocidos, ya es posible hacer estos dosajes de plomo. Más todavía con todas las denuncias que salen en los periódicos, ¿no?, por el uso del plomo, el uso inadecuado, ¿no?, de algunas empresas que no prestan toda la protección de vida a sus trabajadores. El plomo, entonces, nosotros lo tenemos, como decían, en todos los ambientes, consumimos plomo, porque le dije en un inicio que estos se encontraban distribuidos en todo el lugar. Así tenemos que en los alimentos sólidos, imaginen ustedes, a veces en los alimentos sólidos uno puede ingerir hasta 100 miligramos por día. En la gaseosa, en la bebida también 50 miligramos por día. El aire que respiramos, ¿no?, el agua que a veces nosotros tomamos. No tomar agua de caño, ¿no? Entonces, pero algunas veces lo tomamos ahí. Entonces, ahora ya se utilizan los filtros, como hay acá en las universidades, y también hay unos filtros que también se utilizan a nivel de domicilio, ¿no? Si no, estamos ingiriendo también esta agua. Para suerte, esto es un total de una ingestión aproximadamente de 230 miligramos por día, pero la eliminación de los desechos también se va a hacer en esa misma cantidad. Entonces, eso nos permite pues, que todo lo que consumimos lo eliminamos. Muy bien. El mercurio también es otro metal contaminante, el mercurio, ¿no? Según el grupo del sulfidilo,
en ciertas proteínas, induciendo la lesión a nivel del sistema nervioso central y a nivel del riñón. Actualmente, la principal fuente de exposición son los pescados contaminados. Esto me va a dar una enfermedad de Minamata, ¿no? Y estos muchas veces, esta enfermedad de Minamata a veces muchas veces está acompañado con sordera, está acompañado con ceguera y también con alteraciones del sistema nervioso central. Los vapores de mercurio liberados también en las amalgamas dentarias también pueden provocar cierto tipo de alteraciones en esta región. El arsénico se encuentra en el suelo y en el agua. El exceso interfiere con el metabolismo celular, originando efectos tóxicos a nivel del tubo digestivo, del sistema nervioso central, de la piel y el corazón. Su exposición crónica produce cambios cutáneos, hiperpigmentación y también hiperkeratosis. Puede desarrollar cánceres, particularmente a nivel de pulmones, vejiga y la piel, ¿no? Entonces, y con relación al cadmio, es tóxico para los riñones y los pulmones. Es causante de la enfermedad pulmonar obstructiva, causada por lesiones epiteliales, alveolares y por lesión tubular renal. Entonces tenemos una serie de estos metales causantes, algunos de enfermedades y otros de daños bastante severos a nivel orgánico. Otra contaminación del aire, también tenemos el óxido de nitrógeno, el óxido de carbono, el dióxido de azufre, compuestos orgánicos, agentes infecciosos y metales contaminantes, ¿no? Que ya hemos visto algunos de ellos. Todo esto está dentro de la contaminación que nosotros tenemos en el aire. El monóxido de carbono, bastante conocido, es un gas no irritante, incoloro, inodoro e insípido. Se produce por oxidación imperfecta del derivado del carbono. Puede proceder de motores de automóviles, calentadores domésticos con petróleo, humo de tabaco de la industria. El monóxido de carbono mata porque causa una depresión del sistema nervioso central. Y también cosa curiosa, que el monóxido de carbono, ¿no?, actúa como asfixiante sistémico, ya que tiene una afinidad, ¿no?, de la hemoglobina. La afinidad con la hemoglobina es 200 veces mayor, ¿no?, que por el monóxido de carbono. Entonces el oxígeno, ¿no?, entonces la carboxihemoglobina no puede transportar oxígeno. ¿Por qué? Porque esto se une todo esto al monóxido de carbono y entonces puede producir una serie de alteraciones. Cuando la saturación alcanza el 20% o al 30%, aparece una hipoxia sistémica. Cuando llega al 60 o 70%, es probable que la víctima quede inconsciente o que muera. Cuando se interrumpe el monóxido de carbono, la víctima suele recuperarse, aunque puede quedar secuelas neurológicas. El diagnóstico depende de la concentración de carboxihemoglobina en la sangre. A veces utilizan, esto se ha visto, acá no estamos acostumbrados mucho en la población, pero por ejemplo en los Estados Unidos, donde hay estas devastaciones, donde hay estos huracanes y estas tormentas, donde a veces todo el sistema eléctrico, ¿no?, poblacional a veces desaparece o por una semana, a veces 10 días. Entonces, cada casa por allá tiene a veces sus motores eléctricos y eso genera monóxido de carbono. Y eso se ha visto accidentes en toda la población, porque eso muchas veces lo prenden y entonces comienza a contaminar todo el medio ambiente. Se quedan dormiditos tranquilamente, pero ya no despiertan más, ¿no? Otras veces también se sientan en el garaje, leen su periódico tranquilo, prenden su carrito, ¿no?, que hace mala combustión y se quedan dormiditos para ya no despertar. Entonces, eso es el monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono no es directamente cancerígeno, o sea, no es directamente cancerígeno, lo que significa que no causa directamente la formación de células cancerosas. Sin embargo, puede ser un factor de riesgo para el cáncer en ciertas situaciones. La principal preocupación relacionada con el monóxido de carbono y el cáncer se centra en su capacidad de alterar el equilibrio del sistema inmunológico. Ojo, ¿no? Ejemplo, trabajadores en la industria del acero están expuestos a altas concentraciones de monóxido de carbono. Se ha demostrado que su exposición crónica está asociada a un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.
Pero esto no es directamente por el monóxido de carbono, sino está en forma indirecta que esta asociación hace que se rompa este equilibrio inmunológico, y eso sí puede ocasionar que estos pacientes entonces puedan hacer un cáncer de pulmón, ¿no? Agentes por lesiones físicas, tenemos ahí el traumatismo, que puede ser mecánico, lesión térmica, lesión eléctrica y lesiones producidas también por radiaciones ionizantes. Dentro de los traumatismos mecánicos, generalmente son los accidentes de tránsito, ¿no? Lo que más ocasionan estos. Los patrones de la lesión se van a dar a veces una contusión producida por un objeto romo, que se caracteriza por una lesión de los vasos sanguíneos y una extravasación de sangre en los tejidos. Ejemplo de eso a veces es una piña que le dan, ¿no? O si quieren llamarlo un puñetazo o un golpe en la cara o donde sea. Entonces, ¿qué ocasiona con eso? Ocasiona un hematoma. Eso es una contusión. Entonces es una ruptura de vasos superficiales, ¿no? Con una extravasación de esta base. Es un hematoma en la producción. La excoriación es una herida producida por un raspado o frotamiento y asociada a la pérdida de la capa superficial de la piel. Ejemplo también sencillo: un niño va caminando, se cae, a veces en la pista es porosa y se raspa. Al raspado se produce toda la eliminación de la epidermis, produciendo un sangrado puntiforme que lo hace. Eso es la excoriación, o sea, la eliminación de la capa superficial de la epidermis por un raspado o frotamiento. La laceración, acá tenemos también, esta herida se produce cuando el tejido es arrancado. Las laceraciones pueden ser de diferentes tamaños y formas. La piel es abierta y puede verse con un corte, desgarre o una cuchillada. A veces se ven en accidentes, ¿no? En accidentes, a veces de tránsito o con uno, de repente con metales. La pierna puede ser que se pegue a un metal, entonces entra y arranca un pedazo de piel. Esa es la laceración, ¿no? Se lacera toda la piel ahí, y esto es lo que se produce en esta lesión, es un arrancado de la piel. El desgarro es un arrancamiento a ruptura por estiramiento de un tejido. Tienen bordes irregulares y dentados, los vasos sanguíneos son respetables. Estos ejemplos también a veces ustedes lo ven a cada rato por la televisión, los deportistas, ¿no? Los deportistas de repente están jugando, hacen una maniobra de repente a nivel del muslo o a cualquier nivel, entonces se produce de repente después de esa maniobra o después de un golpe que puedan dar, entonces ya no pueden caminar y comienzan a cojear. Y eso es lo que cuando ustedes lo llevan a una resonancia magnética se ha producido un desgarro, al grado de no desgarro, pero este es entonces un arrancamiento de lo que se produce o una ruptura de la capa muscular, ¿no? Entonces todos los bordes están dentados, sin embargo no hay alteración aquí de todo lo que es los vasos sanguíneos. La herida incisa es por un instrumento cortante, los vasos sanguíneos se cruzan que están cortados, ¿no? Eso se produce, pues, ejemplo, una herida pues quirúrgica puede ser, ¿no? Entonces, cuando la que realiza el cirujano en el acto operatorio. La herida punzante es producida por un instrumento largo y estrecho, penetrante, que atraviesa el tejido, y perforante cuando provoca un orificio de entrada ilesamente, ¿no? También bastante conocido y por todos, a veces vemos nosotros que se producen diferentes tipos de lesiones. Las lesiones térmicas tenemos las quemaduras. Cuando se producen quemaduras tenemos que tener en cuenta varias cositas acá, ¿no? La profundidad de las quemaduras, el porcentaje corporal afectado, las lesiones internas por humo caliente o tóxico y la prontitud en el tratamiento, ¿no? Entonces todo esto hay que tener en cuenta, y esto nos lleva a veces para decir la quemadura de primer, segundo y tercer grado de vida. El primer grado es una quemadura superficial nada más. El segundo grado que compromete la epidermis y el dermis superficial, a veces le denominan de repente una quemadura de grosor intermedio, ¿no? Y el tercer grado ya que comienza la epidermis, dermis y todo el dermis, ¿no? Una quemadura de grosor completo. Y cuando hay lesiones, a veces internas, cuando hay lesiones internas, en algunos sitios los pueden denominar también como quemadura de cuarto grado. Bien, estas quemaduras entonces, cuando nosotros tenemos que tener en cuenta
cuando tenemos que tener en cuenta que, sobre todo aquí, el grado de tensión, ¿no? Entonces, a veces tenemos qué porcentaje corporal afecta acá, porque lo primero es cuando ya está un 20% del porcentaje corporal, puede provocar un shock. ¿Y qué es lo que sucede acá? Aquí la quemadura, el calor, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir entonces que todos los vasos sanguíneos se van a dilatar. Va a salir entonces una salida de líquido al exterior. Eso es un edema generalizado. Lo lleva a este paciente en shock. Y ese shock lo expone al paciente. Y si no es tratado adecuadamente, puede producir una serie de alteraciones, ¿no? Y que puede llevar inclusive hasta la muerte. Muy bien. La hipertermia, lesiones térmicas, tenemos ahí la hipertermia. La hipertermia es una exposición prolongada a una temperatura ambiente y que esto puede provocar calambres de calor, ¿no? El calambre del calor se va a dar por pérdida de electrolitos a través del sudor. Ejemplo, los ejercicios. Ejemplo, lo vemos también, otro ejemplo va a los que van a los campos deportivos, que de repente en los minutos finales hay algunos jugadores que pueden caer entonces y quejarse de una contractura muscular. Esa contractura muscular se va a dar debido a ¿qué? Debido a la pérdida de electrolitos, y eso es lo que se denomina el calambre por calor, ¿no? El agotamiento por calor o la insolación. También otro ejemplo que ustedes han visto, de repente, caramba, están de tempranas horas en el desfile militar. Yo quiero ir temprano a buscar un asiento adecuado para ver al familiar que va a desfilar, y ese tiempo comienza con el calor que hay, la deshidratación, me desmayo. Pero es una pérdida de conocimiento por pocos segundos, luego me despierto y no recuerdo nada, ni siquiera sé lo que pasó. Es lo que produce, ¿no? Se produce debido a una insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria a la deshidratación. Aparece en forma brusca, con postración y colapso breve, y el equilibrio se restablece en forma espontánea. Lo único nomás que uno no se acuerda qué pasó en esos escasos segundos que uno estuvo inconsciente. La hipertermia, entonces, el golpe de calor es otra cosa. Esto sí, este golpe de calor sí se asocia a temperaturas ambientales elevadas, y también hay ejercicios. Aquí se produce una falla del mecanismo termorregulador. La sudación se interrumpe y la temperatura corporal asciende, y asciende a más de 40. Esto puede provocar una disfunción multiorgánica que puede ser rápidamente mortal. Puede producir necrosis muscular y miocárdica, hiperpotasemia, taquicardias, arritmias y muerte, ¿no? Muchas veces se ha visto estas cosas. Se dice que este cantante conocidísimo de hace varios años atrás, ¿cómo se llama este ratito? El rey del rock, ¿cómo se llama? Michael Jackson, ¿no? Se dice que hasta ahora no se conoce la causa exacta, pero se dice que este fue por un golpe de calor su muerte provocada, ¿no? ¿Y por qué? Porque él se había operado hace poco, meses atrás, glándulas sudoríparas, las glándulas anexas que estaban axilares, y que probablemente eso le haya provocado, ¿no? este golpe de calor, y fue de repente la causa de la muerte. Porque su causa de muerte hasta ahora no está esclarecida, ¿no? Solamente son suposiciones nada más lo que están mencionando hasta ahora. La hipotermia es otra. La hipotermia es una exposición prolongada a temperatura, ¿no? De ambiente bajo. Se observa con frecuencia en personas sin hogar, ¿no? Generalmente es así. La hipotermia causa dos lesiones. Causa lesiones por dos mecanismos. Un mecanismo indirecto. Este mecanismo indirecto está mediado por alteraciones físicas de las células, por las altas concentraciones de sal, por la cristalización de agua intra y extracelular. Entonces, hay una cristalización de esto, y eso puede ser un efecto indirecto. Efecto directo, perdón. Y el efecto indirecto es por cambios circulatorios que varían dependiendo de la velocidad de duración de la caída de temperatura. Esto induce a una vasoconstricción y a un aumento de la permeabilidad vascular, conduciendo a un edema y a una hipoxia. Entonces, todos estos procesos que se van a provocar dentro de estos pacientes, ¿no? Entonces, y es así, ustedes, cuando un paciente está expuesto, a veces se ve, muchas veces, en estos pacientes, ¿no?
que fallecen cuando se deponen ahí, o se amanecen, de repente están llevando licor y se quedan dormidos, ¿no? en el medio ambiente, y esto pues ustedes saben que el alcohol produce una vasodilatación, ¿no? Y todo esto puede acelerarse por la presencia de una humedad, ¿no? De la ropa mojada, una dilatación de vasos sanguíneos superficiales como consecuencia de repente a la ingesta de alcohol. La temperatura cuando está entre los 33 y 35 grados centígrados es leve, y cuando es leve, es la hipotermia leve, puede haber temblor, confusión mental y torpeza. Cuando esto baja de 33 hasta 30, entonces se dice que es una hipotermia moderada y se suma al temblor, confusión mental y torpeza. Esto se va a sumar desorientación, semi-inconsciencia y pérdida de la memoria. Ya comienza entonces poco a poco a perder, ¿no? La memoria y la estabilidad de estos pacientes. Por debajo de 30 ya es grave, produce pérdida de la conciencia, bradicardia, fibrilación auricular y muerte del paciente. Entonces todos son la temperatura cuando baja, qué cosa es lo que me está produciendo, ¿no? En esta lesión. Las lesiones eléctricas también, las lesiones eléctricas son capaces de provocar la muerte. A veces hay descarga de bajo voltaje o de alto voltaje. Las lesiones se pueden dar por quemaduras, como también otras pueden provocar fibrilación ventricular o paro cardíaco o respiratorio. El tipo de lesión y la gravedad depende de la intensidad del amperaje, la duración y la vía de la corriente eléctrica en el cuerpo. Entonces, estas lesiones caracterizan pues, a estas lesiones eléctricas, ¿no? Tenemos nosotros en la casa, tenemos la corriente alterna. La corriente alterna genera un espasmo tetánico en el músculo, aumentando la posibilidad que ocurran quemaduras eléctricas extensas y en algunos casos fibrilación ventricular, que puede provocar la muerte. A veces aquí no le ha pasado corriente, pero en algunos casos son más graves que en otros, ¿no? Entonces, algunos simplemente los botan nada más y eso pues no es mayormente dañino, pero en otra persona puede provocar estas lesiones más extensas y la muerte inclusive. La corriente por alto voltaje produce lesiones similares, pero debido a la mayor intensidad es posible la parálisis en los centros vulvares y la quemadura mucho más extensa. Ahí se produce muchas veces la muerte casi del paciente. Bien, las lesiones causadas pueden variar, ¿no? Algunos efectos comunes incluyen quemadura de la piel y tejidos internos, lesiones musculares y óseas, algunas veces pueden provocar fracturas, ¿no? Desgarros musculares, lesiones cardiovasculares, puede disminuir el ritmo cardíaco normal, la respiración, y esto puede llevar a un paro cardíaco o a una dificultad respiratoria. También puede provocar daño neurológico y puede afectar el sistema nervioso central y periférico. Son cambios que pueden producirse, ¿no? Tanto una u otra quemadura o lesiones eléctricas que puedan ocasionar todo esto. La muerte por electrocución puede ser debido a varios factores. 1, fibrilación ventricular. 2, paro cardíaco. O 3, quemaduras internas graves. Entonces, bien, es importante tener en cuenta que las lesiones eléctricas son muy serias y potencialmente letales. Entonces, tanto la de casa como la de alto voltaje, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si uno no sabe o si uno no tiene los cuidados, entonces mejor no cambien un poquito, déjenlo y llamen a quien sabe, o llamen a un técnico para que pueda arreglar ese defecto, ¿no? En casa. Lesiones por radiación ionizante se presentan bajo dos formas, una como onda electromagnética, que pueden ser los rayos X o los rayos gamma, y otras son neutrones de alta energía y partículas cargadas, como son las partículas alfa, betas y protones. El mecanismo que se pueden dar puede ser directo o también por mecanismo indirecto. El mecanismo directo altera las uniones o enlaces de la molécula de DNA, RNA y proteínas estructurales. La dosis
se refiere a la cantidad de energía absorbida y se mide en unidades como son el Curie-Gray, ¿no? O también el Sierra. La cantidad determina la gravedad del efecto de los tejidos, ¿no? A dosis elevada esto puede producir necrosis. A dosis baja producen alteraciones del DNA, rotura del cromosoma. Si no se reparan antes de la mitosis pueden causar las mutaciones y pueden dejar una célula pues ya expuesta o con cambios, ¿no? Que puedan provocar cierto tipo de neoplasia posterior, ¿no? Bien, ustedes saben que estas dosis elevadas es utilizada en aquellos pacientes en los cuales se hacen los tratamientos, bueno, los tratamientos a veces contra el cáncer, ¿no? Ahí se da dosis elevada. ¿Por qué? Porque en dosis elevada no tan solo va a matar a las células neoplásicas, ¿no? Sino también comienza a dañar también a las células periféricas, pero es la única manera de provocar esta lesión. Sin embargo, a dosis baja es donde provoca muchas veces esas alteraciones del DNA que ya se ha mencionado y dejar ya consigo a una célula inicial. El mecanismo indirecto se produce por interacción de fotones que liberan radicales libres del agua y lesionan el DNA y la membrana. ¿Y esto qué va a provocar? Alteración de la membrana. Puede haber edema intracelular y atrofia. Alteración de la mitosis con inhibición, aumento de visión amitótica y mitosis anormales. También puede provocar mutaciones de lesiones y efectos carcinogénicos, ¿no? Y además de necrosis celular. Todos son mecanismos indirectos, ¿no? De las reacciones ionizantes. Bien, comenzaremos ahora con otra patología, entonces, en la cual también es bastante común, ¿no? Y en todas las personas, a veces en los muchachos, jóvenes y adultos. Bien, comenzaremos con el tabaco, ¿no? El fumar es la causa de muerte más fácilmente prevenible que los seres humanos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué fumar? Me estoy condenando a muerte yo mismo sin ser juzgado, o yo mismo me juzgué de repente, ¿no? Es la causa de muerte más fácilmente prevenible del ser humano. Deben saber que los que fuman es responsable del 77% de los tumores pulmonares en el hombre y 43% de las mujeres. Es una causa prevenible que produce mayor morbilidad y mortalidad en este caso. Muy bien. Se le atribuye el 30% de muerte por enfermedades coronarias y el 30% también de cáncer. Entonces, todo solamente es negativo en el tabaco. Tumores relacionados con el tabaco, una serie de tumores. Antes solamente se creía que era el pulmón nada más, ¿no? Ahora no, ahora son muchos órganos. Tenemos la laringe, ¿no? Cáncer de laringe, cáncer oral, el esófago, la vejiga, el páncreas, el estómago, el riñón, el cuello uterino también. Tenemos ahí que son el fumar o el tabaco, ¿no? Es gran factor, ¿no? Determinante de cáncer en estos órganos mencionados. El riesgo de cáncer en los fumadores pasivos. El humo que se desprende del tabaco tiene mayor concentración de elementos cancerígenos, ¿no? Que el que fuma. El que fuma, listo, absorbe el tabaco y bota todos los elementos de desecho. Pero uno que está a su costado está respirando y absorbe todos esos elementos, ¿no? Tóxicos que van a haber, y sobre todo cancerígenos. Ustedes saben que el tabaco tiene más de 2.000 productos tóxicos, de los cuales se conoce que alrededor de 60 a 70 son elementos cancerígenos que van a producir el tabaco. El nivel de la carboxiemoglobina y la nicotina en la laringe de los fumadores pasivos equivale a que se encuentre en fumadores de 4 a 6 cigarrillos al día. Entonces, si la pareja es fumador, entonces automáticamente uno se convierte en fumador pasivo. Y sin fumar, así niega, no, yo no fumo, el que fuma es mi pareja, ¿no? Entonces, eso, imagínense, equivale a estar fumando de 4 a 6 cigarrillos al día. Con todo, por supuesto, sus efectos que pueda esto ocasionar. Bien,
Cuando hablamos también de tabaco, muchas veces hablamos que estos contienen una serie de metales, una serie también de sustancias tóxicas, ¿no? Metales carcinogénicos, son más alrededor de 60, como le he mencionado. Uno de los conocidos es el arsénico, el níquel, el cadmio, el cromio. Promotores también como el acetaldehído y el fenol. Sustancias irritantes, dióxido de nitrógeno, formaldehído, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. La nicotina, en realidad la nicotina no es directamente es cancerígena la nicotina. La nicotina, ¿qué cosa es lo que pasa? La nicotina muchas veces es una caloide, ¿no?, que produce adicción. Esa nicotina, muchas veces cuando esto se va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, provoca también aumento del flujo sanguíneo arterial coronario, aumenta la contractibilidad y el gasto cardíaco y la movilización de ácido graso líquido. No es directamente cancerígena la nicotina. ¿Cuáles son los efectos de la nicotina? Es la adicción. Ese es el efecto mayor que tiene la nicotina. La estimulación y relajación, ¿no? Entonces, ¿por qué se fuman los que fuman? Es por adicción y están adictos a la nicotina. No es porque el resto de sustancias lo haga adicto a ellos, sino es la nicotina. Pero hay una cosa curiosa también con los fumadores, ¿no? Cosa curiosa que muchas veces es el fumar, la hace centrar, la hace concentrar, la hace pensar, ¿no? Y muchas veces le hace decidir muchas cosas importantes. El fumar mejora el estado de ánimo en estos pacientes. Incremento de la concentración y de la atención, ¿no? Entonces, se ha visto en nuestros pacientes que no fuman están nerviosos, pacientes que no fuman no piensan, no deciden qué van a hacer. Sin embargo, usted le da su cigarro y vaya a ver cómo que piensan estos cigarros, ¿no? Entonces, bueno, son las contrapartes que se da por este efecto de la nicotina. El tabaco no tan solo produce pues cáncer de pulmón, ¿no?, sino a mayor número de cigarrillos, mayor es la incidencia. Sino también que puede producir, dentro de otras patologías, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión e hipercolesterolemia, ¿no? O sea, a veces infarto agudo del miocardio o enfermedad vascular cerebral también puede ser. Esto lo vamos a ver a nivel mujeres, ¿no?, una hipoxia fetal, prematurez, aumento en la incidencia del aborto espontáneo, rotura prematura de placenta y placenta previa o desprendimiento de placenta también, no inserta, ¿no? Eso puede ser toda esta lesión. Bien. Lesiones por sustancia no terapéutica. Aquí puede ser aquellas que pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, se ingieren, se inyectan o se absorben a través de la piel. Agentes no terapéuticos se introducen en el organismo en forma intencional o accidental. Esto está catalogado el alcohol y también las drogas que vamos a empezar. El alcoholismo. El alcoholismo muchas veces dice, el consumo en cantidad moderada generalmente no es lesivo, no es lesivo, pero en cantidades excesivas causa daño físico y psicológico grave. Muchas veces se piensa también, a veces ustedes han leído, bueno, una copa de un buen pisco o una copa de repente de whisky, eso me va a limpiar las venas, dicen, ¿no? O sea, a veces dice que bloquean la acción o la actividad o la formación de las placas aterosas. Igualmente, ¿no?, un vaso de vino, entonces también es muy bueno también, ¿no? ¿Por qué? Por la cantidad que tiene de antioxidantes, ¿no? El resveratrol que contiene la uva negra es uno de los mejores antioxidantes que pueden haber. Entonces se dice que un buen vaso de vino es bueno también. Y por eso también se piensa de que cuando uno consume en cantidades moderadas, generalmente no es lesivo. Pero cuando ya uno se excede, ya comienza a perder. Se dice que en Estados Unidos es responsable de más de 100.000 muertes anuales. ¿Y qué es lo que pasa? De estos, más del 50% resultan de accidentes automovilísticos, homicidios y suicidios relacionados con el alcohol.
Y si no, vayas a ver acá también la cantidad de accidentes de tráfico que hay, sobre todo en la madrugada, ¿no? En la madrugada, y todo eso por culpa del alcohol. A veces uno, cuando ya fuma, ya se vuelve necio, que yo manejo, no, que el carro es mío, pero yo manejo, no, que tú no sabes manejar. Se suben al carro y yo digo, bueno, ándate tú solo, que yo pido mi taxi. ¿No? Es lo mejor que se puede hacer. Ahora ya no se estila, ahora yo creo que ya más bien la gente o los que manejan, por ejemplo, si yo tengo una reunión, dejo el auto en casa, un taxi va, me lleva y a la hora que me regreso, otro me recoge. Así es, y así debe funcionar el proceso, ¿no? Entonces es lo mejor que puede haber y evitarse una serie de problemas. Muy bien. Se considera como una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Es un padecimiento que genera una muerte, ¿no? fuerte, una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. Este alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo, no lo tiene. Entonces, imagínense ustedes ahí qué cosas, algo muy sugerente, esta fotito donde están ligados simplemente la persona al alcohol, porque es necesario para sobrevivir, según ellos. El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. Las personas afectadas pueden seguir diferentes patrones. Pueden consumir a diario, como alcohólicos, ¿no? A veces beben semanalmente, mensualmente o sin una periodicidad fija. O sea, puede ser a veces los fines de semana, ¿no? Como se estila, hoy día es viernes o hoy es sábado, fin de semana, comienza, entonces ya saben por qué, ¿no? Pero algunos a veces lo hacen 15 días, mensuales, etc. Entonces no hay una periodicidad fija, pero sí, esto que comienza como un juego, entonces si el proceso, ¿no? Si bien el proceso degenerativo tiende a acortar los plazos entre cada ingesta, o sea, lo que comenzó de mes a mes, ya lo hago cada 3 semanas, cada 2 semanas, cada semana, y voy acortando los días. ¿Por qué? Porque ya me voy volviendo ya un asiduo bebedor, ¿no? Entonces, y eso es lo que me lleva muchas veces a ver que esto tipo es el uso del alcohol, ¿no? Voy a hacer el uso del alcohol, o sea, un consumo ocasional controlado, ¿no? Ahí puedo llegar. Son los alcohólicos que de repente lo que toman en fiesta nada más, ¿no? A veces, o social, como le llaman también. O el abuso también que puede haber esto. El abuso es el consumo problemático. Aunque no ha desarrollado una dependencia física completa, puede tener efecto dañino en la salud física y mental. Ya aquí comienza a haber un abuso. Entonces, del uso, pasa al abuso. Y luego esto pasa a la dependencia, que es una adicción al alcohol, que experimenta dependencia física, mental y psicológica. Entonces ya el paciente depende del alcohol para poder subsistir, según él. Y son gente que no deja de tomar, ¿no? Gente que todos los días, gente que se escapa de la casa. He conocido personas que a veces lo dejaban ahí, no se sabía dónde, cómo había la casa, lo dejaban encerrado y se escapaba, y de repente había que tener que buscarlo dónde estaba esa situación. Bien, ¿qué cosa es lo que produce la ingesta de alcohol? La ingesta de alcohol a veces puede producir esteatosis hepática, que es lo más común, ¿no? A veces también aumento del aporte de ácidos grasos libres en el hígado. Disminución de la oxidación de los ácidos grasos por la mitocondria, interfiere con la tubulina y esto puede dar como consecuencia una hepatitis alcohólica aguda, ¿no? Y esto puede dar fiebre, hepatomegalia, dolorosa y también la ictericia. Entonces aquí simplemente es, bueno, puede llegar a un hígado graso, puede llegar a una cirrosis y luego a una neoplasia maligna como ven. A nivel del sistema cardiovascular, bueno, cardiomiopatía, ¿no? Una miocardiopatía dilatada, hipertensión arterial, sistema gastrointestinal, gastritis aguda, hemorrágica muchas veces. El sistema musculoesquelético, fragmentación de la mioglobina. En el aparato reproductor puede provocar atrofia testicular, disminución de la fertilidad en el hombre, aborto espontáneo. En el sistema musculoesquelético además se puede agregar también la osteoporosis y la miopatía alcohólica, que también es uno de los efectos que produce la ingestión de este alcohol. ¿Qué es lo que produce a nivel, por ejemplo, de los niños, ¿no? El síndrome alcohólico fetal.
produce una microcefalia, malformaciones del cerebro, sistema cardiovascular y genitourinario, hipoxia fetal y retraso del crecimiento, ¿no? Todas esas son alteraciones que a veces uno lo ve, lo lee, ¿no? Que consecuencia de la mamá que comienza a libar alcohol en forma seguidas, entonces ya, y sobre todo en los primeros meses de vida, vamos a tener estos resultados del producto, ¿no? El cáncer de la cavidad oral, la faringe, esófago, hígado, mama, también y debido a la acetaldehído en la mama, ¿no? Déficit de vitamina A. El metanol es otra sustancia alcohólica también que puede producir, ¿no? Acidosis metabólica, vértigo, vómito, visión borrosa, ceguera, depresión respiratoria y muerte. Entonces, son consecuencias pues del alcoholismo que va a dar. Bien, pasamos ahora rápidamente para terminar, ¿no? Con lo que es la droga. Hay dos tipos de drogas. Una droga que son legales y otra que son ilegales. Dentro de las legales tenemos el alcohol y el tabaco. Esa la vamos, la buscamos, la compramos en cualquier tienda, en cualquier bodega, nadie nos dice nada. Y las ilegales, bueno, tenemos la marihuana, cocaína, heroína, la metanfetamina, etc. Entonces son las drogas más comunes, tenemos por su origen. Estas pueden ser drogas naturales: el opio, la marihuana, mescalina, el peyote, el ayahuasca. Sintética, el éxtasis, la metanfetamina, la LSD, el fentanilo también. Estos son fentanilo, opiáceos sintéticos que vamos a encontrar. Por su efecto, pueden ser estimulantes, depresoras o alucinógenas. Dentro de las estimulantes tenemos la cocaína, anfetamina, éxtasis, el tabaco por la nicotina, la metanfetamina y la cafeína. Las depresoras, el alcohol, barbitúricos, opioides, ¿no? Dentro de ella la morfina, ¿no? La heroína, los hipnóticos y sedantes inhalables también. Y los alucinógenos tenemos el LSD, el PCP, la mescalina, el peyote también tenemos dentro de esto. El ayahuasca también es un alucinógeno. Muy bien. Bueno, este es un cuadrito donde tienen ustedes todas clasificadas también lo que hemos dicho: estimulantes, depresoras y alucinógenos. Y los efectos que vamos a tener de la droga en el sistema nervioso central. Tenemos ahí una sustancia, la dopamina es una sustancia química que se encuentra en el cerebro. La dopamina es un neurotransmisor clave en el cerebro que desempeña un papel fundamental en la regulación del placer, motivación y el control del movimiento. Cuando una persona consume droga, experimenta una intensa sensación de euforia, placer, debido a la excesiva liberación de dopamina. Entonces, esto pues es la droga del placer, ¿no? La droga que la dopamina pues le va a dar cierto tipo de placer cuando se comienza a consumir esta droga. Cuando se toman ciertas drogas de abuso, esta puede liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que libera el sistema, ¿no? De gratificación natural en el cuerpo. El cerebro se ajusta a estos aumentos, se ajusta a estas elevaciones, se ajusta el cerebro, ¿no? Y entonces, estos aumentos que son sumamente altos y reduce la sensibilidad de la misma. Por lo que el drogadicto tiene que seguir consumiendo droga en un intento de recuperar la función normal de la dopamina. Entonces, si yo antes tenía una dopamina de 2, bueno, ahora con el consumo de esto, de repente se consume a unas 10 veces. Mi organismo se adapta a este 10 y cuando consumo droga estoy muy feliz, pero cuando ya pasa estos efectos de la droga, esto entonces comienza a bajar y comienza a sentir mi organismo la necesidad de este uso de esta droga para llevar esta dopamina y para sentirme mejor. Muy bien. Además, deben tomar cantidades mucho más grandes de drogas en comparación con las que tomaron inicialmente para lograr la euforia creada por un nivel elevado de dopamina. A esto se conoce con ¿qué? Con una tolerancia. Entonces comenzamos con un juego y bueno, terminamos después con una costumbre, ¿no? Muy bien, aquí tenemos los efectos de las drogas. Yo no le voy a hablar ahora de cada una de ellas, sus efectos, de su composición, nada de eso. Simplemente todo es un esquema bastante general
del uso y algunos efectos que pueda producir cada uno de esta droga, ¿no? Las alucinógenas, la droga depresora y las estimulantes son una serie de efectos que van a producir eso. Las alucinógenas actúan sobre el sistema nervioso central, producen alucinaciones en sueños, sus efectos son modificación del estado de vigilia, modificación de la noción del tiempo y espacio, exageración de las percepciones sensoriales, en especial los sentidos de la vista y el oído. A veces también las depresoras, ¿no?, disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, pudiendo así producir distintos grados de inactivación, alivio del dolor por su efecto intenso y sobre el estado emocional que acompaña la sensación dolorosa. Sus efectos son perturbación de la concentración y el juicio, relajación, sensación de bienestar, apatía, disminución de la atención, desaparición, angustia y confusión, ¿no? Entonces, estas drogas tipo depresoras, ¿no?, a veces son las drogas que nosotros o que se le administran de repente en estos pacientes en estado ya final, ¿no?, en la cual ya no hay, son grados de neoplasias malignas bastante avanzados y en la cual entran a otro sistema de tratamiento, ¿no? Y estos son pues cada uno de estos efectos que van a producir también los estimulantes, como aceleran la actividad del sistema nervioso central. Sus efectos son la euforia, irritabilidad, agresividad, menor fatigabilidad, disminución del sueño, excitación motora, inquietud, pérdida del apetito, fiebre, hipertensión arterial, ¿no? Entonces, algunos de los efectos que van a estar, acá también lo tienen remarcado, ¿no?, remarcado los mismos efectos de estas drogas alucinógenas, los mismos efectos también de estas drogas estimulantes que puedan presentar a este nivel. Bien, a veces también efectos psicológicos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que desde el punto de vista psicológico, qué cosa es lo que pasa con el paciente? Una sensación alta estima, ¿no?, porque así se pone. A veces ustedes lo ven una persona calladita, tranquilita, todo, pero cuando están drogados son otra persona completamente diferente. Sensación de alta estima, verborrea, comienzan a hablar, ¿no?, inquietud excesiva, euforia, irritabilidad o alguna vez agresividad, ¿no?, alerta y vigilancia constante, delirio persecutorios y paranoide, convulsiones y muerte. Son diferentes efectos que dan a esta persona, ¿no? Eso es, la droga es así, uno no sabe cómo se va a comportar el paciente, pero eso sí lo vuelve bastante hablantín, ¿no? Y sobre todo ya se siente en otra persona, se siente una persona superior por el consumo de estas drogas. ¿Cuáles son los efectos? La marihuana, también tenemos el cannabis sativa, entonces esto es la marihuana también. Ustedes saben, a veces, hace pocos años ha sido esta droga legalizada a nivel de los Estados Unidos. En algunos se menciona que es buena, otros mencionan que la droga no es efectiva. En algunos se dice que es buena para el dolor, es buena también la recomiendan para las convulsiones, ¿no?, es buena para las náuseas, etc. Pero también, en el sentido estricto ya hablando, esta también tiene sus efectos. Los efectos que pueden ser efectos inmediatos, efectos mediatos o efectos tardíos que nos puedan dar. Efectos inmediatos de la marihuana: tenemos sensación placentera y mayor intensidad de colores y sonidos. Inicialmente puede sentir euforia, la cual pasa después de un tiempo para luego sentir sueño y depresión. El tiempo parece transcurrir muy lentamente para estos consumidores. Tiene la boca seca, mucha hambre o mucha sed, temblor también en la mano. Igualmente afecta el pensamiento e interfiere con la habilidad de aprender y hacer labores más complejas. La marihuana también entorpece la coordinación, el equilibrio, al afectar las áreas del cerebro que regulan el equilibrio, la postura, la coordinación del movimiento y el tiempo de reacción. Esto influye en la conducción por ejemplo de vehículos o también llevando un mayor riesgo a los accidentes. Efectos a largo plazo. ¿Qué cosa es lo que puede haber? A veces, muchas veces, enfermedades como resfrío, como bronquitis, etc. Supresión del sistema inmunológico es lo que trae también como efecto la marihuana. Perturbaciones en el crecimiento cuando son niños, aumento de las células del cuerpo anormalmente estructuradas, disminución de las hormonas sexuales masculinas, ¿no?, destrucción rápida de las fibras pulmonares y lesiones, ¿no?, a veces en las heridas, por ejemplo, ¿no?, o al cerebro, que podrían ser permanentes. Capacidad sexual reducida. Son efectos a largo plazo a todos ellos. De repente, la marihuana, bueno,
probablemente no sea adictiva, pero produce todos estos efectos que se van a ver. A nivel orgánico también va a producir una serie de alteraciones a nivel de los pulmones. El fumador de marihuana, sobre todo el crónico, puede tener los mismos problemas respiratorios que los fumadores de tabaco. O sea, a la final es un EPOC, fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, ¿no? En el corazón, la inhalación de la marihuana induce la taquicardia, efecto que puede durar muchas veces hasta 3 horas después del consumo de ella. A nivel de cerebro, altera la manera como llega y es procesada la información sensorial por el hipocampo. Entonces eso lo hace un poquito más lerdo en el raciocinio propio de la persona. Muy bien. La pregunta que todos nos hacemos: ¿en qué lugares pueden conseguir la droga con mayor facilidad, ¿no? ¿En qué lugar? A veces en la escuela, en las fiestas y discotecas, con los amigos o en la calle, ¿no? Cualquiera de estos lugares, pues. ¿Y quién es la persona que comúnmente ofrece la droga por primera vez? Porque uno no está acostumbrado. Si alguien me invita a una fiesta y en una fiesta hay esto, entonces es un amigo o es un familiar, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa, no es un desconocido el que ofrece por primera vez la droga, sino es un amigo, familiar o un conocido, ¿no? O sea, ellos son los que lo hacen. De repente te dicen, bueno, toma, pues ponte en onda, si te gusta, bien, y si no te gusta, lo dejas. Listo, es así ofrecen. Entonces, para eso le dan pues algo y de repente algo cargadito, y eso lo hacen porque del gusto y el seguimiento del inicio, más que todo, de esta drogadicción. ¿En qué momento se convierte en un problema el uso de la droga? Depende de muchos factores, entre estos, el tipo de droga que se consume. Pues cada sustancia tóxica actúa de manera diferente en nuestro organismo. Algunas causan daño más fácil y rápidamente que otras. La edad de la persona, igual también. Entre más joven su cuerpo y mente están menos preparados para soportar los efectos nocivos de la droga. La aceptación del consumo de sustancias en el medio social en que vive, estudia o trabaja, es decir, en el medio en que se desarrolla. Entonces, todos estos factores intervienen en el consumo y uso de esta droga. ¿Qué problemas se asocian al consumo de droga? Los principales problemas asociados directa o indirectamente con el consumo de la droga tienen repercusiones muy diversas. Estas son repercusiones sociales, relaciones interpersonales, motivacionales, familiares que afectan muchas veces al tercero y también efectos legales. Cada uno, a veces ya nosotros nos imaginamos qué cosas lo que puede pasar a nivel de la sociedad, qué puede pasar con sus relaciones interpersonales, cómo le encontramos a esa persona o cómo se descuida personalmente, ¿no? Es los motivos, las motivaciones que tiene ya como que no le interesa estar en su casa, y si no es de su casa, entonces muchas veces comienza a cometer actos, ¿no? Que a veces que no son tolerados por algunas familias, ¿no? Y motivos legales porque se dedican también a otras cosas por la desesperación del consumo de esta droga. Muy bien, yo creo que esta es la última diapositiva, entonces, como le digo, yo no he tocado en sí todo lo que es la droga, pero sí me gustaría terminar con este pensamiento, que aquel que piense que vive mejor ahora que antes porque producimos más bienes, que piense también que estamos envenenando más ahora que antes el aire que respiramos. Muchas gracias a todos ustedes.